La muerte es lo único inevitable que todos debemos enfrentar desde el momento en que nacemos. Es una sombra que nos acompaña, un recordatorio de que el tiempo es efímero. Como nos dice Romanos 5:12, la muerte entró en el mundo por el pecado, y desde entonces se ha convertido en parte de cada historia humana. Todos sabemos que llegará. Sin embargo, ¿y si te dijera que hubo 3 hombres que nunca enfrentaron la muerte? 3 individuos que desafiaron la misma ley que nos gobierna a todos. ¿Quiénes eran? ¿Qué los hacía tan extraordinarios como para ser perdonados de la tumba? ¿Cómo escaparon de lo que todos debemos enfrentar inevitablemente? Imagina esto: 3 hombres llevados al cielo de la manera más milagrosa, sin enfermedad, sin vejez, sin entierro. ¿Cuál es el secreto detrás de su destino? Quédate con nosotros mientras profundizamos en sus historias y descubrimos las verdades ocultas que podrían cambiar por completo tu perspectiva sobre la vida y la muerte. Y si te intriga este misterio, deja un 777 en los comentarios para mostrar tu curiosidad. ¿Estás listo para descubrir el misterio de estos 3 hombres que nunca murieron? Mantente con nosotros, porque lo que estamos a punto de revelar hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre la muerte y el destino. Los 3 hombres de la Biblia que nunca murieron. ¿Quiénes son? Número 1. Mucho antes de que las aguas del diluvio cubrieran la tierra, antes de que Noé construyera su arca, caminaba un hombre cuyas huellas desafiaban el mismo patrón de la mortalidad. Su nombre era Enoc, un hombre que, según las Escrituras, nunca experimentó la muerte. No descendía de Caín, el hermano maldito, ni de Abel, la víctima inocente. En cambio, Enoc era descendiente del tercer hijo de Adán y Eva, Set. A través de la línea sanguínea de Set, se preservó un remanente sagrado, y de él surgirían hombres de gran propósito, incluyendo a Noé, el constructor del arca de la salvación. Pero antes de Noé estaba Enoc, el hombre que desapareció de la tierra de una manera que dejó a generaciones preguntándose qué lo hacía tan diferente. ¿Puedes imaginar vivir en un mundo tan corrupto, tan moralmente podrido que cada pensamiento de la humanidad estaba envenenado por el mal? Fue en un mundo así donde Enoc se mantuvo firme, no como un guerrero, ni como un rey, sino como una llama silenciosa de rectitud en medio de la abrumadora oscuridad. La Biblia dice: Enoc caminó fielmente con Dios, y luego ya no existió, porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Pero ¿qué tipo de caminar con Dios pudo haber sido tan poderoso, tan íntimo, que llevó a la exención divina de la muerte misma? Enoc fue la 7ª generación desde Adán, un número sagrado que resuena con la perfección divina. A través de la línea de Set, llevó un legado de resistencia espiritual en un mundo que había olvidado a su creador. No era solo un descendiente, también fue el padre de Matusalén, el ser humano más longevo registrado en la Biblia, quien alcanzó la edad de 969 años. Pero incluso Matusalén, con todos sus años, probaría la muerte. Solo Enoc no lo haría. ¿Ves la paradoja? En una generación donde los hombres vivían siglos pero morían, Enoc vivió menos tiempo, pero nunca murió. ¿Podría ser que la duración de tus días importe menos que la profundidad de tu caminar con Dios? ¿Qué pasaría si vivieras en esos tiempos? ¿Qué harías si cada alma que te rodea se ahogara en la corrupción? Y sin embargo, sintieras un susurro divino llamándote a caminar de manera diferente, a vivir apartado. ¿Atenderías ese llamado o te mezclarías con el ruido? El mundo que conocía Enoc se deslizaba hacia el caos.
El pecado se multiplicaba, la violencia aumentaba y los hombres perseguían ídolos de su propia creación. Pero Enoc, el hombre de misterio, eligió no dejarse arrastrar por la corriente. Eligió la intimidad con Dios sobre la popularidad con los hombres. Eligió la obediencia por encima de la conformidad. ¿Podría ser esa la razón por la cual Dios lo eligió? Incluso hoy, la historia de Enoc se erige como una puerta hacia un reino que la mayoría nunca se atrevió a imaginar. Una vida tan cerca del cielo que la tierra ya no pudo contenerlo. Pero, ¿qué ocurrió después? ¿Y quiénes fueron los otros dos que se unieron a él en este misterio de no probar la muerte? Sigue viendo. Lo que estás a punto de descubrir sacudirá la forma en que ves el tiempo, la muerte y la eternidad. Enoc no era como los hombres de su generación. Mientras otros se rendían a la tentación de la maldad, cambiando la pureza por placer y la santidad por rebeldía, Enoc silenciosamente se adentró en un camino que casi nadie se atrevió a recorrer. En una época en la que el pecado era celebrado y la justicia era objeto de burla, Enoc tomó una decisión radical. Caminó con Dios. Pero esto no fue un paseo casual. Fue un viaje que cambió su vida, uno que exigía entrega, constancia y un hambre espiritual que pocos poseen. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ser el único de toda tu generación que busca el rostro de Dios? Escuchar su voz claramente mientras otros lo ignoran por completo. Tendrías el valor de estar solo, no solo por un momento, sino por toda la vida. El mundo que rodeaba a Enoc se estaba descomponiendo desde dentro. La corrupción no solo era externa, habitaba en los corazones de los hombres. La violencia, la idolatría, la avaricia, no eran pecados ocasionales, eran la norma cultural. Y sin embargo, el alma de Enoc anhelaba algo más. En lugar de dejarse arrastrar por la corriente de depravación, se volvió hacia el cielo. Se atrevió a vivir en consonancia con el Creador, eligiendo lo sagrado por encima de la mera supervivencia. Su vida se convirtió en una protesta viviente contra todo lo que el mundo había llegado a ser. Génesis 5, 22, 24 recoge algo profundamente raro. Enoc caminó con Dios. Luego ya no fue más porque Dios lo llevó. Estas pocas palabras encierran una profundidad de misterio e intimidad que desafía al alma moderna. La caminata de Enoc no era solo una cuestión de obediencia externa, se trataba de cercanía. No solo creía en Dios, vivía en comunión constante con Él. Cada día, Enoc invitaba a Dios a sus decisiones, a sus pensamientos y a sus emociones. ¿Puedes imaginar tener conversaciones diarias con el Todopoderoso donde su voz se volviera tan familiar como la tuya? Y si tu relación con Dios fuera tan profunda, tan inquebrantablemente personal, que el cielo no pudiera esperar a que murieras para llevarte a casa. La vida de Enoc no se basaba en un ministerio público o milagros espectaculares. Más bien, estaba marcada por una fe silenciosa, una devoción constante y un deseo profundo de agradar a Dios. No buscaba protagonismo, pero el cielo se fijó en él. No pedía favores, pero la presencia de Dios reposaba sobre él. En un tiempo en que los corazones de los hombres se enfriaban, el corazón de Enoc ardía con fuego divino, y ese fuego lo hacía intocable por la muerte. Si hubieras vivido en su época, rodeado de personas que llaman correcto a lo incorrecto y lo incorrecto a lo correcto, ¿habrías podido resistir? ¿Reflejaría tu caminar diario el ritmo del cielo o el caos del mundo?
La decisión de Enoc de anteponer a Dios por encima de todo no fue un instante, fue una vida entera, una entrega diaria, un ritmo sagrado. Y a través de ello, su nombre fue escrito en la eternidad, no como un hombre que vivió, sino como un hombre que nunca murió. En el misterioso amanecer de la humanidad, mucho antes de que los reyes gobernaran naciones o los profetas recorrieran la tierra, la esperanza de vida se extendía más allá de lo que podemos comprender hoy. Los hombres no vivían por décadas, sino por siglos. Era una época en la que el pulso de la creación aún resonaba fresco desde el Edén, y los límites entre el cielo y la tierra parecían más difusos. En aquel entonces, antes de que Dios declarase en Génesis 6:3 que los días del hombre estarían limitados a 120 años, los seres humanos a menudo superaban los 800 o incluso 900 años de edad. Y sin embargo, entre todas estas vidas antiguas, había una que destacaba, no por cuánto tiempo vivió, sino por cómo caminó. La historia de Enoc no comenzó con gloria ni milagros. A la edad de 65 años, como muchos otros de su tiempo, se convirtió en padre de Matusalén, quien más tarde sería el hombre más longevo de toda la Escritura. Pero algo cambió en Enoc después de ese momento. Era como si la paternidad despertara algo más profundo en su espíritu. A partir de entonces, su caminar con Dios se volvió íntimo, intenso y transformador. Durante los siguientes 300 años, persiguió una relación con lo divino que trascendía la fe ordinaria. En total, Enoc vivió 365 años, un año por cada día de nuestro calendario, como si simbolizara una vida completa, completamente alineada con el ritmo del cielo. Pero, ¿qué significa vivir en tal armonía con Dios que incluso la muerte no puede tocarte? ¿Puedes imaginar estar tan cerca del Creador que tu presencia en la tierra se vuelve demasiado sagrada para permanecer? El caminar de Enoc no estaba definido por rituales o religión. Estaba marcado por una relación. Su fe no era distante ni ceremonial. Era viva, profunda, en movimiento. Más tarde el libro de Hebreos confirma esto declarando: por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue encontrado, porque lo trasladó Dios, pues antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Este tipo de complacencia por parte de Dios no se gana por la perfección, sino por la confianza, la obediencia y la entrega constante. Aunque el libro del Génesis solo ofrece un breve relato de la vida de Enoc, su historia se niega a ser contenida en unas pocas líneas. Los antiguos escritos judíos, especialmente el libro de Enoc, buscaron revelar más de este misterio. Allí se le presenta no solo como un hombre justo, sino como un mensajero divino, un escriba de justicia, escogido para recibir secretos celestiales. Estos escritos describen a Enoc como alguien que ascendió más allá del reino terrenal, visitando múltiples niveles del cielo y estando en la presencia de poderosos ángeles. Se le mostraron visiones de los tiempos finales, la caída de los vigilantes rebeldes e incluso el juicio futuro del mundo. ¿Qué sería caminar a través de los reinos celestiales, escuchar las voces de los ángeles y recibir conocimiento divino directamente de Dios mismo? ¿Podría tu corazón soportarlo? ¿Estaría tu fe preparada para tal revelación? Enoc fue confiado con misterios ocultos para la mayoría de los hombres, verdades sobre el destino de la humanidad, sobre las batallas cósmicas entre la luz y la oscuridad, y sobre el plan de redención que Dios está revelando. No era simplemente un espectador en la historia celestial, se convirtió en parte de la narrativa misma, un puente entre lo visible y lo invisible, entre el hombre y lo divino.
Y sin embargo, a pesar de todas sus visiones y revelaciones, la Biblia nos dice tan poco. ¿Por qué algunos misterios están destinados a despertar nuestro anhelo en lugar de satisfacer nuestra curiosidad? Aunque los días de Enoc en la tierra fueron contados mucho menos que la mayoría de su generación, su voz continúa resonando poderosamente a través del tiempo, no solo como un hombre de justicia, sino como un profeta que vio de antemano el plan que Dios estaba revelando. En la breve carta de Judas, los versículos 14 y 15 desvelan una revelación asombrosa. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó sobre ellos. Mirad, el Señor viene con miles y miles de sus santos para juzgar a todos. Estas palabras llevan tanto fuego como promesa. Enoc se atrevió a confrontar el mal de frente, proclamando que un tiempo de ajuste divino sin duda llegaría. Pero dentro de este juicio también había un hilo de esperanza para aquellos que permanecieran fieles. ¿Qué tipo de profundidad espiritual debe poseer uno para recibir visiones de la venida del Señor mucho antes de que Israel fuera formado, mucho antes de que el Mesías caminara por la tierra? Podría ser que cuanto más cerca caminas con Dios, más comienzas a ver lo que otros no pueden. La vida de Enoc, aunque brevemente descrita en Génesis, fue todo menos ordinaria. Su fe no era solo personal, era profética. Sus palabras atravesaron la oscuridad de su generación y su partida de este mundo fue nada menos que sobrenatural. La Biblia dice que Dios lo tomó, no de manera metafórica ni simbólicamente. Fue literalmente retirado de esta tierra sin enfrentar la muerte. Este milagro se confirma con impresionante claridad en Hebreos 11, 5, 6. Por fe, Enoc fue llevado de esta vida para que no experimentara la muerte. No pudo ser hallado porque Dios lo había llevado, porque antes de ser llevado fue alabado como uno que agradó a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? ¿Qué significaría para tu vida si el mismo cielo declarara que agradabas a Dios? Esto no solo consistía en escapar de la muerte, se trataba de una afirmación divina. Enoc vivió con tanta confianza, con una obediencia inquebrantable, que cruzó el umbral hacia la eternidad sin haber pasado nunca por la tumba. Su recompensa no fue solo por creer, sino por toda una vida de búsqueda sincera. Aún más notable, el Evangelio de Lucas rastrea el nombre de Enoc a través de la misma línea de sangre de Jesús. En Lucas 3:37 vemos su nombre aparecer en la sagrada genealogía, conectándolo directamente al hilo redentor que Dios ha estado tejiendo desde el amanecer de los tiempos. Enoc no fue solo un hombre que agradó a Dios. Él formaba parte del plan divino, y su legado no terminó con él. Su bisnieto Noé también se convertiría en un símbolo de fe en una generación corrupta. Mientras Enoc caminaba con Dios en intimidad, Noé obedecería a Dios con una confianza radical, construyendo un arca cuando los cielos estaban despejados. ¿Podría ser que el caminar de Enoc preparó el terreno para la obediencia de Noé? ¿Y tú? ¿Podría tu fe oculta hoy plantar semillas para la salvación de generaciones aún por nacer? La vida de Enoc se erige no solo como un relato histórico, sino como un testimonio vivo, un espejo sagrado que refleja la recompensa eterna de caminar íntimamente con Dios. Su camino no se trataba simplemente de una compañía física con el Creador. Cada paso que dio, Enoc estaba impregnado de fe, anclado en una confianza que moldeó sus pensamientos, guió sus acciones e iluminó su sendero. Su andar no era casual, era deliberado. Definía quién era él en una generación que se ahogaba en rebelión.
En una época en la que el mundo se sumía cada vez más en el pecado, cuando el mal se volvía normal y la rectitud era cosa rara, Enoc eligió silenciosamente un camino más elevado, uno que llevaba directamente al corazón del cielo. ¿Qué se necesitaría para vivir en tal cercanía con Dios que Él ya no te permitiera permanecer en la tierra? ¿Podría tu vida alinearse tanto con lo divino que la muerte misma deba apartarse? La historia de Enoc trasciende la historia y toca el alma. Nos llama a cada uno de nosotros a examinar la dirección de nuestro propio caminar. ¿Estamos simplemente creyendo en Dios desde la distancia? ¿O caminamos con Él paso a paso, día a día, en una fe que transforma cada parte de quienes somos? Su vida habla de una posibilidad más profunda, una vida que no solo resiste la atracción del pecado, sino que irradia el tipo de santidad que atrae la mirada del cielo. Imagina solo por un momento lo que debió ser Enoc, levantarse cada mañana no con miedo, sino con un ritmo sagrado en tu corazón, un susurro divino guiando cada una de tus decisiones, vivir en un mundo de caos, pero estar tan lleno de paz. Sentir la presencia de Dios no ocasionalmente, sino constantemente. Y luego, un día, darte cuenta de que la frontera entre el cielo y la tierra se había desvanecido y estaba siendo elevado a la eternidad. Ese es el milagro en el corazón de la historia de Enoc. No conoció la muerte, no sufrió ni pasó por la descomposición. Fue llevado vivo a la presencia de Dios, sin tumba, sin despedida, sin descomposición, solo favor divino y recompensa eterna. Esto no fue un mito ni una metáfora, fue un evento real que marcó uno de los momentos más misteriosos y poderosos de toda la Escritura. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ese tipo de cercanía? ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a caminar tan fielmente que nuestras propias vidas se conviertan en un mensaje de Dios para el mundo? La historia de Enoc nos recuerda que es posible, que incluso en los tiempos más oscuros, una vida completamente dedicada a Dios puede brillar tan intensamente que atrae la atención del cielo. Su legado resuena a través de las generaciones, no como un hombre que escapó de la muerte, sino como uno que agradó tanto a Dios que la muerte perdió su poder. Pero este misterio divino no termina con Enoc. Hay otro hombre cuya salida fulgurante de la tierra dejó a los testigos temblando y cuyo regreso aún es esperado por muchos. ¿Estás listo para conocer al segundo hombre que nunca murió? Número 2. En una época en la que la oscuridad envolvía la tierra de Israel como un sudario y los corazones de su pueblo se volvían fríos y distantes de su Creador, un hombre se atrevió a nadar contra la corriente. Su nombre era Elías, un profeta apartado, ardiendo con convicción santa en un tiempo de colapso espiritual. Israel no estaba simplemente distraído, estaba seducido. Bajo el reinado del rey Acab, uno de los gobernantes más malvados en la historia de Israel, y la influencia de su esposa Jezabel, la nación había abandonado al Dios de sus antepasados. Jezabel, una feroz devota del dios pagano Baal, no solo toleraba la idolatría, la imponía activamente. Los altares a Baal se alzaban por todo el país y las voces de los verdaderos profetas eran silenciadas, perseguidas y asesinadas. Puedes imaginar vivir en una época en la que la verdad estaba prohibida y la rectitud era ridiculizada. ¿Habrías tenido el valor de hablar en nombre de Dios cuando tu propia vida estuviera en peligro? Sin embargo, Elías no se acobardó. No se rindió ante la presión de una corona corrupta, ni ante las voces atronadoras de una nación engañada. En cambio, enfrentó el mal en su punto más alto. De pie con valentía, frente al rey Acab, Elías declaró un juicio divino que sacudiría la misma tierra bajo sus pies.
No habrá rocío ni lluvia hasta que yo lo ordene. Esa única declaración selló los cielos. Durante 3 años y medio, los cielos se negaron a abrirse. Las cosechas se marchitaron, los ríos se redujeron, y la tierra, antes fértil de Israel, se convirtió en polvo bajo el peso de la sequía. Pero incluso mientras el hambre azotaba el país, la mano de Dios permanecía sobre su profeta. Mientras la nación moría de hambre, Elías estaba escondido, protegido junto al arroyo de Querit, donde bebía del manantial y era alimentado por cuervos. Sí, cuervos, carroñeros por naturaleza, se convirtieron en el servicio de entrega de Dios. Le llevaban pan y carne cada día, demostrando que cuando Dios ordena a la creación, hasta las aves obedecen. ¿Cómo se sentiría estar solo junto a un arroyo, escuchando solo el susurro de las plumas y la presencia de Dios en el silencio? ¿Podrías confiar en Dios si Él provee de maneras tan inusuales y humildes? Pero el arroyo también finalmente se secó. Sin embargo, la provisión de Dios nunca cesó. Elías fue entonces guiado a Sarepta, una ciudad gentil fuera de Israel. Allí se encontró con una viuda, recogiendo leña, preparándose para cocinar una última comida para ella y su hijo antes de que la muerte las alcanzara. Imagina la desesperación en sus ojos, la resignación en su voz. Entonces, Elías le pide pan, pero no después de que ella coma. Primero dice: hazme una pequeña torta con lo que tienes y luego aliméntate a ti y a tu hijo. Esta es una solicitud impactante, a menos que entiendas la fe que la respalda. ¿Podrías regalar tu última comida con la promesa de un milagro? ¿Confiarías en la palabra de un extraño si significara todo lo que te queda? La viuda obedeció y lo imposible sucedió. Su tinaja de harina no se quedó vacía, su cántaro de aceite nunca se agotó. Día tras día, a lo largo de la sequía, Dios honró su fe y la palabra de Elías. En un tiempo de hambre y desesperanza, vivían bajo una protección sobrenatural. El viaje de Elías no solo estuvo marcado por sequías y provisiones ocultas. Alcanzó su clímax espiritual más intenso en las cumbres ventosas del Monte Carmelo. Fue aquí de pie solo frente a una nación sumida en la idolatría, donde Elías se atrevió a trazar una línea en la arena. El profeta lanzó un desafío, un enfrentamiento divino entre la verdad y el engaño. Si el Señor es Dios, seguidle, pero si Baal es Dios, seguidle a él. Con toda la corte de Israel reunida y 450 profetas de Baal observando, Elías preparó el escenario para un momento que lo coronaría como profeta o le costaría la vida. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? Podrías estar solo frente a una multitud enfurecida, desafiando a reyes y dioses falsos, confiando únicamente en que el cielo respondería a tu clamor. Los profetas de Baal comenzaron el ritual, invocando a su Dios desde la mañana hasta la noche. Bailaron, gritaron e incluso se cortaron desesperados porque descendiera fuego. Pero el silencio fue su única respuesta. No hubo voz, no hubo llama, no hubo Dios. Entonces Elías dio un paso adelante, no en frenesí, sino en fe. Calmadamente reconstruyó el altar del Señor, utilizando 12 piedras que representaban a las tribus de Israel. Luego, en un acto de impresionante confianza, empapó el sacrificio y la leña con agua. 3 veces empapó el altar. La zanja alrededor se llenó, y después oró. Sin gritos, sin teatralidades, solo una simple y sentida petición al Dios de Abraham, Isaac e Israel. Y en esa quietud, el cielo se movió. El fuego cayó como un rayo ardiendo desde el cielo, consumiendo la ofrenda, las piedras, la tierra, incluso el agua. Todo desapareció en fuego sagrado.
Puedes imaginar estar allí con los ojos abiertos de par en par mientras se desarrollaba lo imposible ante ti. ¿Se te temblarían las rodillas? ¿Ardería tu corazón de miedo o de fe? El pueblo cayó rostro en tierra, clamando, «El Señor, Él es Dios». El poder de ese momento rompió el hechizo de la idolatría. Elías no solo había sobrevivido, había restaurado el corazón espiritual de una nación. Pero Dios no había terminado. Después de 3 años y medio, finalmente había llegado el momento de la lluvia. Elías subió de nuevo a la cima del Carmelo, no para ordenar, sino para orar. Se inclinó y oró con fervor. Al principio, nada cambió. 6 veces su sirviente volvió sin noticias, pero Elías permaneció firme. En la 7ª vez el siervo lo vio, una pequeña nube, no más grande que la mano de un hombre, elevándose del mar. ¿Alguna vez has esperado en Dios en silencio, observando el más leve signo de su respuesta? ¿Seguirías orando cuando nada parece cambiar? Elías lo hizo. Y pronto, esa pequeña nube se convirtió en un cielo rugiente. La lluvia cayó sobre la tierra empapando el suelo, lavando años de sequía. Dios había hablado, Dios se había movido. Sin embargo, a pesar de estas victorias milagrosas, la batalla de Elías no había terminado. La furia de Jezabel estalló. Al enterarse de lo que había sucedido con sus profetas, juró matar a Elías, y así el hombre que había llamado al fuego huyó solo al desierto, agotado y abrumado. A la sombra de un arbusto, Elías colapsó y gritó, «He tenido suficiente, Señor, toma mi vida». ¿Puede un profeta que llama al fuego también luchar contra la desesperación? ¿Puede una gran fe y un profundo agotamiento coexistir en la misma alma? Dios no le reprendió. En cambio, Dios envió a un ángel no una vez sino 2 para alimentarlo. Con pan y aguas celestiales, la fuerza de Elías volvió. Luego, guiado por el Espíritu, emprendió un viaje de 40 días y noches hasta el monte Horeb, el mismo monte donde Moisés había encontrado a Dios. Allí en una cueva, Elías se encontró no con fuego o terremoto, sino con un susurro suave y sagrado que penetró más hondo que el trueno. En esa voz tranquila, Dios lo restauró. Renovó el propósito de Elías y le dio nuevas instrucciones porque la misión no había terminado. Aún después del fuego del cielo y la lluvia de la oración, el mayor momento de Elías aún estaba por llegar. La vida de Elías fue una de confrontación y compasión, de milagros y mensajes. Llamó a la sequía y resucitó a los muertos. Pero lo que se avecina en su historia desafiará la propia naturaleza. Este hombre, que desafió a reyes y cerró los cielos, dejaría la tierra de una manera que nadie había hecho antes que él. ¿Qué tipo de destino debe llevar un hombre para que el cielo mismo baje y lo tome? La historia de Elías está lejos de terminar. Pronto seremos testigos de un momento tan poderoso, tan inolvidable, que incluso sus enemigos no podrían negar su origen divino. ¿Estás listo para ver qué sucede cuando el cielo se abre, no para enviar lluvia, sino para recibir a un hombre? Mantente cerca, porque pronto el último momento terrenal de Elías romperá todas las leyes de la naturaleza. El viaje terrenal de Elías estaba llegando a su fin. A diferencia de la mayoría, él lo sabía. Esta no era una despedida ordinaria. No fue la enfermedad, la guerra o la vejez lo que señaló su partida. Fue una revelación directa del mismo Dios. El profeta, que una vez había escuchado el cielo en un susurro, ahora era convocado por el cielo en gloria. Pero antes de que pudiera marcharse, quedaba un último acto de obediencia que cumplir, el relevo de la antorcha profética.
Junto a Elías estaba Eliseo, un joven elegido por Dios, seleccionado no solo para seguir los pasos de Elías, sino para llevar su unción aún más lejos. Eliseo había dejado sus arados quemados y todo atrás para seguir a Elías, y ahora había llegado el momento de recibir el manto. Juntos caminaron, paso a paso sagrado, sabiendo que este viaje terminaría en una separación divina. Viajaron de Gilgal a Betel, a Jericó, 3 lugares con un profundo simbolismo espiritual, y finalmente llegaron a las orillas del río Jordán. Allí, Elías se quitó el manto, el mismo símbolo de su llamado profético, y golpeó el agua. El río se partió en 2, tal como lo había hecho para Josué generaciones atrás, y los 2 profetas cruzaron en terreno seco. ¿Qué debió despertar en el corazón de Eliseo en ese momento? ¿Fue asombro? ¿Fue tristeza? ¿Estaba listo para caminar solo? Mientras continuaban, de repente el cielo se abrió, pero no con trueno ni tormenta. Un carro de fuego, tirado por caballos llameantes, descendió de los cielos. No era una visión, no era un sueño. Ante los propios ojos de Eliseo, el carro separó a los 2 hombres, y Elías fue llevado hacia los cielos, no en muerte, sino en un torbellino. El viento aullaba, el fuego danzaba, y Elías había desaparecido. ¿Puedes imaginarlo? El rugido del torbellino, el brillo deslumbrante de las llamas. ¿Qué sentirías si presenciaras a un hombre siendo llevado vivo a la presencia de Dios? Eliseo exclamó: Padre mío, los carros y los jinetes de Israel. Su mentor, su padre espiritual, ya no estaba. Sin embargo, algo sagrado permanecía. Cuando el torbellino desapareció de la vista, el manto de Elías flotó suavemente de regreso a la tierra. Un símbolo de la autoridad de Dios, del llamado, de la continuidad. Eliseo lo recogió. Regresó al Jordán, ahora de pie solo. La multitud se había ido. El fuego se había extinguido. El torbellino había pasado, pero el llamado permanecía. En un acto tanto simbólico como milagroso, Eliseo golpeó el río con el manto de Elías. ¿Dónde está ahora el Señor, el Dios de Elías?, gritó. Y una vez más, las aguas se partieron, confirmando que el mismo espíritu que reposaba sobre Elías ahora había venido sobre él. ¿Estarías preparado para tomar el relevo si él cayera ante ti? ¿Serías capaz de soportar el peso del ungimiento de otro hombre, especialmente de aquel que caminó entre las llamas y ordenó la lluvia? La partida de Elías fue diferente a cualquier otra antes que él. No se desvaneció en el polvo del tiempo, no reposó en una tumba. Ascendió al cielo, envuelto en fuego y viento, sellado para siempre como el segundo hombre en las Escrituras que nunca conoció la muerte. La partida de Elías no fue simplemente una despedida personal. Fue una declaración divina, un letrero celestial que mostraba que la mano de Dios no se había alejado de Israel, incluso en medio de su rebelión. El carro de fuego y el torbellino no fueron solo un milagro, fueron una confirmación visible de que Dios seguía actuando, continuaba hablando y seguía guiando a su pueblo a través de siervos escogidos. Aunque Elías no atravesó la muerte como otros, su partida marcó una transición, un punto crucial en la historia espiritual de Israel. Era como si el cielo mismo hubiera bajado para recordar a la nación. No os he olvidado. Mis profetas siguen en pie. Mi espíritu aún se mueve. ¿Puedes imaginar cómo debió sentirse presenciar un evento así? Tu fe cambiaría tras ver a un hombre elevado a la gloria ante tus propios ojos. La ausencia de Elías no significó el fin de su influencia, al contrario, la engrandeció.
Su legado no fue sellado por su muerte, sino por la vida que llevó con una fe inquebrantable, una obediencia férrea y un valiente enfrentamiento con el mal. Se enfrentó a reyes, silenció a falsos profetas y llamó fuego del cielo. Sin embargo, su mayor poder no residía en los milagros, sino en la manera en que caminó con Dios sin concesiones. Incluso después de su partida, su nombre continuó siendo un símbolo de autoridad profética. Generaciones mirarían atrás y recordarían al hombre que cerró los cielos con una palabra y los volvió a abrir con una oración. Al hombre que permaneció firme cuando otros huyeron. Al hombre cuya última respiración no fue en la tierra, sino en la presencia de Dios. Y sin embargo, la historia no terminó con él. La partida de Elías preparó el camino para otro, Eliseo, su sucesor, quien recibiría una doble porción de su espíritu. Esta transmisión no fue un momento cualquiera, fue una entrega de responsabilidad divina, una antorcha que simbolizaba no solo continuidad, sino expansión. Lo que Elías comenzó, Eliseo lo multiplicaría. El fuego no se apagó, se difundió. ¿No es poderoso darse cuenta de que tu obediencia hoy podría convertirse en la base sobre la que alguien más se sostenga mañana? La historia de Elías es más que un recuerdo, es un eco profético. Incluso Jesús más tarde estaría asociado con él. En los últimos días muchos creen que Elías regresará, quizás como uno de los 2 testigos mencionados en el Apocalipsis. Su voz aún habla, su espíritu sigue ardiendo y su fe sigue llamando a otros a elevarse. Pero incluso cuando su carro desapareció en las nubes, una pregunta permanece. ¿Quién era el tercer hombre? El que nunca predicó a reyes, nunca hizo descender fuego y nunca estuvo en la cima de una montaña, pero que tampoco probó la muerte. Puede que hayas escuchado su nombre antes, pero ¿realmente has entendido su historia? Mantente cerca, el misterio final está a punto de ser revelado. Número 3. Mucho antes de que Jerusalén llevara su nombre sagrado, mucho antes de que Israel fuera una nación, e incluso antes de que se diera la ley en el Sinaí, apareció un hombre tan misterioso, tan divinamente único, que su mera presencia alteró el curso de las Escrituras. Su nombre era Melquisedec. Aunque aparece brevemente en el registro bíblico en Génesis 14, su identidad ha despertado siglos de asombro, especulación e intriga sagrada. El mundo estaba en caos. Un conflicto brutal había estallado entre los antiguos reyes de Mesopotamia y Canaán, un choque de imperios donde el poder dominaba y las ciudades ardían. En medio de este tumulto, el sobrino de Abraham, Lot, fue capturado, arrastrado junto con su familia por los reyes victoriosos. Al escuchar la noticia, Abraham no dudó. Con solo 318 hombres entrenados de su casa, persiguió a la coalición de guerreros y por la gracia divina los venció, rescatando a Lot y recuperando todo lo que había sido robado. Fue una misión audaz, pero lo que sucedió después fue aún más notable. Mientras Abraham regresaba de la batalla cargado de victoria, aunque ligeramente cansado por la guerra, una figura emergió de las sombras de la historia. Sin presentación, sin genealogía y sin antecedentes, Melquisedec aparece. Génesis 14, 18-20 captura el momento con una simplicidad asombrosa. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Quién era este hombre que ostentaba los títulos de rey y sacerdote? ¿Cómo podía representar a Dios Altísimo en una época anterior a la instauración del sacerdocio?
¿Y por qué Abraham, el elegido de Dios, se inclinó en señal de respeto, entregándole un diezmo, una décima parte de todo? No existía templo, ni ley levítica, ni tabernáculo en el desierto. Sin embargo, allí estaba Melquisedec, ofreciendo pan y vino, símbolos que más adelante resonarían en la última cena y apuntarían hacia el sacerdocio eterno de Cristo. Podría ser que ese encuentro no fuera solo una reunión entre dos hombres, sino un vistazo a la eternidad. El título de rey de Salem no es casual. Salem significa paz en hebreo, y muchos expertos creen que era el nombre antiguo de lo que más adelante sería Jerusalén. Por eso, Melquisedec era el rey de la paz, pero su nombre en sí mismo significa rey de justicia. Así en un solo hombre se conjugan la paz y la justicia. Por un momento, el carácter celestial se refleja en la tierra. ¿Te resulta familiar? ¿Serías capaz de reconocer a una figura así si apareciera ante ti, sin linaje, sin amenazas, simplemente ofreciendo bendición y comunión? El libro de Hebreos declararía más tarde que Melquisedec estaba sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Hebreos 7:3. Se le llama sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Su presencia desafía al tiempo. Su origen permanece oculto. Su propósito quizás es más profético de lo que imaginamos, y aún así, en ese breve encuentro con Abraham, Melquisedec recibe un honor que ni reyes ni ejércitos lograron obtener. Abraham, el amigo de Dios, el patriarca de naciones, reconoció en Melquisedec algo superior, algo divino. ¿Era solo un hombre, un símbolo o algo más? Al examinarlo con detenimiento, un misterio empieza a tomar forma. Una tercera figura en las Escrituras que, al igual que Enoc y Elías, parece no haber conocido la muerte. ¿Podría Melquisedec estar entre ellos? ¿O estaría señalándonos hacia alguien aún más grande? No apartes la mirada ahora. El misterio se profundiza, y el hilo que une estas vidas inmortales está a punto de revelar algo eterno. Melquisedec pudo haber aparecido brevemente en el escenario del Génesis, pero su legado resonó mucho más allá de su encuentro enigmático con Abraham. Siglos después, su nombre reapareció, esta vez no como una simple nota histórica, sino como una clave profética. En el Salmo 110:4, el rey David, bajo la unción del Espíritu, proclamó algo sorprendente. El Señor ha jurado y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Pero David no hablaba de sí mismo. Se refería a alguien que aún estaba por venir. Alguien cuyo sacerdocio trasciende el tiempo, la ascendencia y los rituales del templo. Alguien que uniría el trono y el altar en un ser eterno. ¿Quién podría ser ese sacerdote eterno? ¿Y por qué Dios lo conectaría no con Aarón o Leví, sino con la figura enigmática de Melquisedec? La respuesta no se revelaría hasta el Nuevo Testamento, donde el misterio aparece con radiante claridad. En Hebreos 6, 19-20, el autor describe a Jesucristo como el que ha entrado en el santuario interior tras el velo. Nuestro precursor Jesús se ha convertido en sumo sacerdote para siempre, en el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 7, esta conexión se desarrolla con detalle. Jesús no heredó su sacerdocio por descendencia tribal, como los hijos de Leví. Lo recibió por designación divina, igual que Melquisedec. A diferencia del sacerdocio levítico ligado a linajes, normas terrenales y la muerte eventual, el sacerdocio de Melquisedec es distinto. No tiene principio ni fin, no se transmite, simplemente existe. Y ahora, a través de Cristo, continúa, no solo como símbolo, sino en una realidad eterna.
Jesús el Salvador resucitado no solo es el Cordero sacrificado, es el sacerdote que intercede para siempre. ¿Por qué es esto importante? Porque en un mundo de fundamentos cambiantes y sistemas temporales, estamos anclados no a un sacerdocio efímero, sino a uno que no puede ser sacudido. Tenemos esta esperanza como un ancla para el alma, firme y segura. Hebreos 6 dice que esa ancla es Cristo, nuestro mediador eterno, nuestro sumo sacerdote para siempre. ¿Alguna vez has necesitado a alguien que esté entre tú y el juicio? Alguien que no solo ofrezca sacrificio, sino que se convierta en él. Jesús, en el orden de Melquisedec, hizo precisamente eso. Entró no en un templo terrenal, sino en el santuario celestial de una vez por todas. Su sacerdocio no está limitado por el tiempo, y su intercesión no expira. Al emplear el lenguaje de Melquisedec, las Escrituras señalan algo profundo. Este sacerdocio no solo es antiguo, es divino. Podría ser que la misteriosa aparición de Melquisedec no fuera simplemente un momento histórico, sino una prefiguración celestial del propio Cristo. A medida que sigues el hilo de Melquisedec a través de las páginas de las Escrituras, desde Génesis hasta Salmos y Hebreos, comenzarás a ver que su historia no fue un desvío. Fue una puerta, un vistazo a un sacerdocio que nunca se desvanecerá y a un Mesías que nunca morirá. Entonces ahora preguntamos, ¿fue Melquisedec un hombre, un ángel, una teofanía o un testigo celestial señalando hacia aquel que uniría el cielo y la tierra? Cuanto más profundizas, más se despliega este misterio. Quizás el detalle más desconcertante sobre Melquisedec no sea lo que las Escrituras dicen acerca de él, sino lo que no dicen. En un libro como Génesis, donde las genealogías se registran con precisión meticulosa, trazando linajes de padre a hijo a través de generaciones, Melquisedec aparece abruptamente, sin introducción ni ascendencia, y luego desaparece sin mención de muerte o descendencia. Es como si saliera de la eternidad, tocara la vida de Abraham con bendición y pan, y luego regresara a las sombras del misterio divino. Hebreos 7:3 arroja luz sobre este enigma. Sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, semejante al Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. ¿Qué debemos pensar de esto? ¿Es simplemente un lenguaje poético o se está revelando algo mucho más profundo? Este pasaje ha suscitado generaciones de debate entre académicos, teólogos y buscadores de la verdad. Algunos creen que Melquisedec fue efectivamente una figura histórica, un verdadero rey sacerdote cananeo cuya historia única fue preservada divinamente para prefigurar algo mayor. En esta visión, él era completamente humano, pero su papel y momento fueron orquestados por Dios para preparar al mundo para la llegada de un sumo sacerdote mayor, Jesucristo. Pero otros ven algo mucho más extraordinario. Creen que Melquisedec pudo haber sido una cristofanía, una aparición del Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podría un hombre no tener principio de días ni fin de vida? Preguntan. ¿Cómo podría ser llamado tanto Rey de Justicia como Rey de Paz? Títulos que más tarde se atribuyen directamente a Jesús mismo, Isaías 9:6. ¿Y cómo podría ocupar la única oficina dual de rey y sacerdote, algo prohibido en el sistema israelita, a menos que viniera de un orden divino superior? ¿Alguna vez has pensado que el mismo Cristo que caminó sobre el agua podría haber salido alguna vez a encontrarse con Abraham con pan y vino? Quienes defienden esta postura señalan el silencio en Génesis no como una ausencia, sino como una intención.
Consideran que la aparición repentina de Melquisedec, su descripción atemporal y su autoridad espiritual sirven como pistas, una senda divina de migajas que conducen a Jesús. Lo ven no solo como un hombre de Dios, sino como Dios Hijo velado en misterio, entrando en el tiempo por un instante para revelar un atisbo del sacerdocio eterno que está por venir. Sin embargo, existe una tercera perspectiva de carácter más simbólico. Algunos interpretan Hebreos 7:3 de manera figurada, sugiriendo que Melquisedec no es el Cristo mismo, sino un tipo, una sombra viva del que ha de venir. En esta visión, Melquisedec no es divino. Más bien, su historia fue moldeada por Dios para reflejar verdades eternas. Es un símbolo, no un salvador, un espejo que se sostiene frente al futuro Mesías, y de hecho el texto de Génesis nunca afirma explícitamente que él sea divino. No hay milagros, ni voz retumbante del cielo, ni ascensión ardiente, solo una sencilla ofrenda de pan y vino, una bendición y un diezmo. ¿Se guardó ese silencio para dejar espacio a la fe? ¿O fue para incitar a una búsqueda más profunda? Podría ser que Dios ocultara intencionadamente la identidad de Melquisedec, no para confundirnos, sino para invitarnos a buscarlo con mayor sinceridad. El misterio permanece. ¿Es Melquisedec un hombre, un mensaje, o el Mesías mismo disfrazado? Lo que sabemos es esto: sigue siendo una de las señales más poderosas en las Escrituras de un sacerdocio eterno, uno que ninguna muerte puede interrumpir, ya sea símbolo o manifestación. Melquisedec nos señala directamente hacia Cristo, el sumo sacerdote que nunca muere, el rey que trae paz y el justo que aún nos bendice. Independientemente de dónde se ubique uno en el misterio de la identidad exacta de Melquisedec, una verdad permanece inquebrantable. Él se erige como un símbolo profundo y profético del sacerdocio eterno de Cristo y del pacto inmutable que Dios tiene con su pueblo. En pocos versos, Melquisedec encarna algo que trasciende su propio tiempo. Se convierte en un presagio viviente de un sacerdocio que no termina. Una realeza arraigada no en la política ni en linajes, sino en la designación divina y la rectitud. Su historia nos invita a mirar más allá, no solo quién fue, sino qué representa, qué significa ser tanto sacerdote como rey. ¿Qué implica caminar en autoridad espiritual, no por credenciales humanas, sino por conexión divina? Los sacerdotes levíticos nacían en su rol, heredándolo a través de la línea de Aarón. Su servicio estaba ligado al templo, atado a rituales y limitado en el tiempo. Cuando morían, su sacerdocio terminaba. Pero el sacerdocio de Melquisedec, al igual que el de Cristo, no tiene tales limitaciones. ¿Alguna vez has considerado que tu acceso a Dios no depende de sistemas terrenales o líderes temporales, sino de un sumo sacerdote eterno que te conoce por tu nombre? Melquisedec nos recuerda que la verdadera autoridad espiritual nace de una relación con Dios, no de títulos, linajes o estatus humanos. Ofreció pan y vino a Abraham, lo bendijo en nombre de Dios Altísimo y recibió un diezmo como señal de honor. No porque lo exigiera, sino porque Abraham reconoció el peso de gloria que había sobre él. Este es el mismo patrón que vemos cumplido en Jesucristo. Hebreos presenta a Jesús no como un sacerdote en el orden de Aarón, sino como un sacerdote eterno en el orden de Melquisedec. Su autoridad no proviene de tribu o templo, sino del mismo cielo. Jesús no sirve por una temporada, intercede por la eternidad. Su sacerdocio no se basa en la sangre de toros y machos cabríos, sino en su propia sangre preciosa, ofrecida una vez para siempre.
Él es el puente eterno entre Dios y el hombre, el mediador que se encuentra en la brecha con manos marcadas por los clavos, ofreciendo misericordia, gracia y acceso al trono del Padre. Puedes sentir el poder en esa verdad, que no importa cuán lejos hayas caído, hay uno que eternamente defiende tu causa, no con palabras, sino con su propia vida. Jesús es el cumplimiento perfecto de todo lo que Melquisedec representaba. Él es el verdadero Rey de paz, el Rey eterno de justicia, el sumo sacerdote que nunca muere, nunca se cansa y nunca deja de cuidar de ti. Y ahora, a través de la historia de Melquisedec, se nos invita a mirar no solo hacia atrás, sino hacia arriba, para ver en este antiguo personaje un reflejo de aquel que reina para siempre. Recordemos que el pacto de Dios nunca ha cambiado, su misericordia perdura, su sacerdote es eterno. Así que la pregunta sigue en pie: ¿confiarás en este sumo sacerdote? Te entregarás al Rey que reina no solo sobre reinos, sino sobre corazones. Porque el misterio de Melquisedec pudo haber empezado con Abraham, pero termina contigo. Estos tres hombres, Enoc, Elías y Melquisedec, cada uno caminó un camino tan estrechamente unido a Dios que ni la muerte pudo reclamarlos. Sus historias son más que registros antiguos, son invitaciones divinas. Susurros de eternidad que nos recuerdan que existe un tipo de vida diferente. Una vida tan llena de fe, obediencia y comunión íntima con Dios que incluso las fronteras del tiempo y la muerte se rompen. Enoc caminó con Dios y desapareció en la gloria. Elías sostuvo valientemente la verdad y fue llevado al cielo por fuego. Melquisedec salió de las sombras del misterio y nos condujo a un sacerdocio eterno que aún intercede por nosotros hoy. ¿Qué nos enseñan sus vidas? Que Dios honra a quienes caminan con Él, no solo en momentos visibles de poder, sino en los pasos cotidianos de fe. Incluso en un mundo lleno de caos, compromiso y corrupción, sigue siendo posible vivir una vida que agrada a Dios. Y más que eso, vale la pena. Quizá estés viendo esto y te preguntes, ¿alguna vez podré caminar tan cerca de Dios? ¿Podrá brillar mi fe así? La respuesta es sí. Fuiste creado no solo para sobrevivir, sino para andar en un propósito divino. El mismo Dios que tomó a Enoc, que ungió a Elías, que nombró a Melquisedec, te está llamando hoy. No necesitas un trono para ser real. No necesitas un título para ser escogido. Todo lo que necesitas es un corazón rendido y la disposición para caminar fielmente, paso a paso, tal como ellos hicieron. Así que hoy, tómate un momento y reflexiona. ¿Qué tipo de legado estoy construyendo? ¿Qué manto voy a llevar? ¿Y qué misterio podría querer Dios revelar a través de mi obediencia? Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a dejar un comentario abajo. Cuéntanos cuál de las tres historias te emocionó más. ¿Fue la íntima quietud de Enoc, la ardiente valentía de Elías o el divino misterio de Melquisedec? Y si te sientes guiado, también puedes apoyar este canal con un súper gracias. Cada aportación nos ayuda a seguir creando contenido que revela la verdad bíblica e ilumina corazones con esperanza. Ya dones o no, te bendigo por simplemente mirar y ser parte de este viaje. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video si te ha bendecido. Difundamos la palabra de Dios juntos, porque alguien más puede estar esperando el mensaje que acabas de escuchar. Que camines como Enoc, hables como Elías y vivas bajo el sacerdocio eterno de Cristo. Eres elegido, eres llamado y tu historia aún se está escribiendo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima revelación.